Hola, buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rubén y como bien veis en el título de hoy vamos a hacer un análisis del partido entre Marruecos y España. También pondremos nota a los jugadores de la selección española y como ya sabéis quedamos 0-0, pero en penaltis nos ganaron 3-0, la verdad que no jugamos muy bien y por mala suerte también perdimos el partido y caímos eliminados del Mundial, la verdad una pena. Y ahora os resolveré la duda si para mí creo que es un fracaso, como pone en el título de la miniatura, o no. Como bien sabéis, primero lo que hacemos es ir al once inicial, luego hacemos un pequeño análisis del partido y por último ponemos nota jugador por jugador. Pero antes de empezar quiero que le deis a like, os suscribáis, que últimamente os estáis suscribiendo bastantes personas, seguir así a ver si podemos llegar a una cifra más alta al terminar el año y espero que os guste el vídeo. Empezamos con ello. Primero vamos con el once inicial, que fue el mismo de siempre, que puso Luis Enrique con Unai Simón en portería, Rodri y Laporte como centrales que lo están haciendo bastante bien, Jordi Alba lateral izquierdo y el único cambio de toda la alineación fue Marcos Llorente, que jugaría de lateral derecho. Luego en el mediocentro teníamos a Busquets, Gavi, Pedri y arriba a Ferran por la derecha, Dani Olmo por la izquierda y en punta Asensio. En cuanto al partido, diría que vimos diferentes fases del partido, sobre todo de Marruecos. España jugó igual durante tanto la primera parte como la segunda como en la prórroga, pero Marruecos fue cambiando un poco su estilo. Al final Marruecos, la primera parte, jugó en bloque medio más que bajo, bloque medio bajo diría yo, un poco más acercándose al bloque medio, saltando a la presión sobre todo cuando nosotros pasábamos la línea del medio campo y eso fue cambiando a lo largo del partido. Está claro que en la segunda parte y en la prórroga era bloque bajo, bajísimo, me atrevería a decir. Como ya dije en los pronósticos, pensaba que Marruecos iba a intentar hacer un partido similar al que nos hizo Japón, que nos hizo mucho daño en bloque bajo medio, y es lo que hizo. Sinceramente, creo que fue un partido de Marruecos en el que no intentó ir a ganar, que intentó empatar y llegar a penaltis, que es lo que hizo, y consiguió su victoria. Está claro que justamente, aunque bueno, para mí ese tipo de fútbol pues es difícil de ver, ¿no? En cuanto a España, fue un juego muy espeso, que es lo que le pasa muchas veces cuando los rivales se nos encierran, que solo tocamos atrás y tenemos muchísima posesión del balón, pero al final sin ningún peligro. También, sobre todo en la primera parte, tuvimos demasiadas imprecisiones, muchos pases malos. Sobre todo en el caso de Marcos Llorente estuvo muy impreciso, estaba nervioso yo creo porque hacía mucho que no jugaba y más con la selección y encima sacarte en unos octavos como titular debe ser una presión grande. Luego también hubo falta de intensidad en la presión porque muchas veces teníamos ocasiones para presionar muy claras y no presionábamos, solo iba Gavi, que era el único que estaba metiendo la intensidad al partido. Eso me molestó bastante porque al final por lo menos pierdes, pero si le echas ganas por lo menos, pues no pasaría nada. Pero bueno, al final vimos que cuando presionamos un par de veces, ellos saliendo con el balón jugado eran bastante poco eficaces. Al final normalmente la solían perder y podíamos generar ocasiones de peligro, pero no presionamos tanto como en los otros partidos. Luego al final ellos lo único que intentaban era eso, defender y salir a la contra en la primera parte, porque como ya he dicho, en la segunda parte y sobre todo en la prórroga llegaba a ser hasta vergonzoso que al final le llegaba el balón a ellos y en vez de pasarla era despeje. La cogía a España, le llegaba el balón a ellos, despeje, así todo el rato. Yo creo que así tampoco se puede jugar y eso les ha dado frutos en este partido, pero no creo que les dé frutos en más partidos porque al final es un juego que es muy difícil que ganes, porque al final si te encierras atrás, España porque se le da muy mal este tipo de partidos y no sabe ir por las bandas, que es lo que debería haber hecho, y como no tenemos tampoco jugadores que rematen bien, pues cuando centrábamos tampoco teníamos ocasiones de rematar, además no entraban muchos jugadores en el área, y eso hacía de que no ganásemos, que no metiésemos el gol que nos diera el partido. Cosa que seguramente pase con otros equipos que tienen bandas muy rápidos y que tienen delanteros que rematan, pero no es en el caso de España. Porque al final te cierran todas las líneas interiores y tú tienes que salir por el exterior. Pero en el exterior tenemos a Ferran y Dani Olmo, que no son jugadores excesivamente rápidos, con mucho desborde,
Y luego en punta teníamos a Asensio, que Asensio no es un jugador que remate. Luego cuando salió Morata y Nico, sí que es cierto que intentamos alguna de esas y casi nos sale alguna bien porque Nico puso muy buenos centros. Pero claro, al final solo con un jugador y ellos que tenían a dos centrales súper altos, con Amrabat también en el medio campo que bajaba mucho a defender, era bastante difícil hacerles gol. La verdad que fue un partido un poco frustrante. Diría que no es fracaso, para mí no es un fracaso, al final creo que es una palabra demasiado grande, pero sí una decepción muy grande por el hecho de que confiaba en esta España, la verdad que venía jugando bien y pensaba que podíamos caer en cuartos, no me hubiera parecido nada mal y sobre todo contra una selección mucho más grande. Creo que Marruecos es una selección muy inferior a la selección española y deberíamos haber ganado, a pesar de que era muy difícil ganar a un equipo con 11 jugadores atrás en su portería prácticamente y es muy difícil entrarle. No se excusa, ellos han ganado, han hecho su juego, pero que yo he visto los demás partidos de Marruecos y nunca han jugado así. Creo que la presión les pudo y no supieron jugar a nada más que a defender. Pero es lo bonito que tiene el fútbol, que a pesar de que juegues peor y que juegues solo a defender, puedes ganar un partido. Y es lo que ha pasado. Ahora vamos con las notas. Tras este breve resumen, tenemos a Unai Simón. A Unai Simón le voy a poner un 6,5. Es cierto que no me gustó mucho su partido porque con los pies estuvo un poco flojo y casi nos lía alguna, pero al final se para un penalti, se para una al final al delantero suplente de Marruecos bastante buena con los pies y por eso le pongo un 6,5. A Laporte le pongo un 7. Ya digo que Laporte y Rodri yo creo que fueron de los dos mejores del partido prácticamente, los dos centrales. Le pongo un 7 porque lo hizo bastante bien, además corrigió muy bien un par de jugadas, creo que fueron en la segunda parte que se iba a Marruecos prácticamente solo con el delantero suplente. Luego Rodri hizo un partidazo, para mí fue el mejor del partido, aunque le pongo otro 7. Es el único que intentó pases interiores, que tiró algún tiro de lejos, que yo creo que tenemos jugadores para tirar de lejos y no lo hicimos. Cuando se te encierra un equipo tanto hay que tirar más de lejos. Luego Jordi Alba le pongo un 6,5, creo que tampoco lo hizo nada mal. Sí que es cierto que no estuvo muy fino en los centros, pero era el único que intentaba dar pases altos al hueco, como hizo con Asensio varias veces, que se desmarcó bastante bien y le puso muy bien el balón, que tuvimos un par de ocasiones así. Luego tenemos a Marcos Llorente, que para mí fue el peor del partido, sin duda. Creo que le superó y le pongo un 3,5. La primera parte sobre todo se le vio muy nervioso, no daba un pase bien, Bufal le regateaba como quería, solamente con el cuerpo ya le regateaba. Al final te tienes que fijar en el balón si eres un jugador profesional para que no te regaten con los amagos. Y él no lo hizo, pero bueno, hay que tener en cuenta que él no es defensa, él es medio centro, interior. Pero bueno, ha jugado ahí varias veces. Luego tenemos a Busquets, que le pongo un 5. Creo que no lo hizo mal del todo, pero al final queda un poco manchado por el penalti que lo tiró bastante mal. Sí que es cierto que le tenía muy bien cubierto a Amrabat, entonces no tocó muchísimos balones como debe tocar él. Y por eso le pongo un 5. Luego Pedri le pongo un 5,5, tampoco me gustó. Estuvo bastante desaparecido y cuando entraba en juego era muy atrás, nunca por pasillos interiores, que es donde Pedri más peligro tiene, y por eso le pongo esta nota tan baja. Luego Gavi fue de los tres del mediocampo el que más me gustó y no entendí mucho su cambio, la verdad, le puse un 6,5. Al final estaba aportando muchísima intensidad, que además demás jugadores del equipo no lo estaban haciendo, estaba jugando bastante bien con la pelota y la verdad que yo le hubiera dejado más tiempo en el campo, pero bueno, Luis Enrique ya sabrá por qué lo hizo. Luego Asensio, otro igual, yo creo que tampoco lo estaba haciendo mal cuando le cambiaron, le pongo un 6. Ese era el único que se estaba intentando desmarcar para que le dieran balones en largo e intentar meter algún gol. Lo único que no tuvo muchas ocasiones de meterlo, ni de tampoco tirar un tiro de lejos, que ya sabemos lo bien que tira él. Luego Ferran es otro suspenso, sinceramente, no entiendo cómo jugó ayer. No sé, no me gustó nada. Sobre todo en la primera parte fue bastante lamentable porque cada vez que tocaba el balón la perdía. No se fue de Marraoui en ningún momento.
Luego tuvo una ocasión o dos y tampoco decidió bien. No sé, no me gustó nada, la verdad. Y no entendí que fuera cambiado antes que Asensio, que creo que era el peor de los tres de ataque, sin lugar a dudas. Luego Dani Olmo le pongo un 5,5, no lo hizo mal. Tuvo una ocasión esa de una falta que centró de lejos y casi entra que no la toca nadie, pero tampoco me gustó mucho. No estuvo muy fino, a Kraft yo creo que le apagó un poco porque es un lateral buenísimo y creo que le costó mucho desbordarle. Luego tenemos a los suplentes, Morata en este caso le pongo un 6 porque lo intentó, tuvo un par de ocasiones y creo que no lo hizo mal. Luego puso un centro en una que casi metemos. Luego Nico para mí fue el mejor suplente, sin duda. Era el único que desbordaba, que ponía centros y lo hizo genial, la verdad. Luego fue cambiado por Sarabia para tirar el penalti y ya sabéis lo que pasó finalmente. Luego tenemos a Valde que le califico por no sé por qué, porque le pongo un 5 porque al final prácticamente no tocó mucho el balón, no hizo nada bien, pero tampoco hizo nada mal, por eso le pongo un 5. Ansu le voy a suspender porque sinceramente me esperaba mucho más de él. No desbordó en ningún momento, ni en la prórroga, ya que estaban cansados los jugadores rivales y aún así no pudo desbordar. No está bien y se le nota después de la lesión. Y por último Sarabia, que igual os sorprende, le voy a poner un 6. Porque como dijo Luis Enrique, que era su mayor error no haber sacado a Sarabia antes, porque Sarabia salió en el 118 y tuvo 2 ocasiones claras de gol. Eso te indica que a lo mejor si hubiera salido antes podía haber resuelto el partido o ayudado a que metiéramos el gol. Y lo único malo que el pobre falló el penalti, pero bueno, yo creo que eso lo puede fallar cualquiera y al final tienes que tener en cuenta que sales a un partido quedando 2 minutos y tienes que tirar un penalti decisivo. Es una presión muy grande, yo creo que le pudo, que no iba mal tirado el penalti, por cierto, pero dio al palo. Y finalmente, pues ya sabéis cómo terminó, fallando otros 2 penaltis más a España y a Kraft con una panenca no se eliminó. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle like, suscribiros, que es darle al logo de mi canal y no tardáis nada. Activar la campanita si os gustan estos vídeos para que os avisen de los siguientes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.